Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a hacer la revisión de la primera guía el día de hoy, la guía de sistema nervioso, de todos los aspectos generales que vimos en cuanto a su función y también su estructura. Vamos a ir revisando pregunta por pregunta. Aquí en las diapositivas coloqué dos preguntas por cada una, donde va a estar marcado en rojo la alternativa correcta y también les coloqué la letra, por si acaso. Entonces no va a caber duda de cuál es la alternativa que ustedes deberían haber marcado. Antes de comenzar con la revisión, les quisiera pedir que por favor solamente vean este video si ya realizaron la guía por sí solos. Es súper importante aprender de los errores que uno comete. Sé que obviamente cada uno se está regulando en su casa y no va a haber nadie que supervise esta situación, por eso es labor de cada uno regularse, porque entiendo que puede ser tentador tomar la guía y marcar simplemente la alternativa correcta o no hacer la guía y solamente ver el video, pero no es la idea. Uno a partir de los errores puede aprender mucho más. Entonces, si hacen la guía y se equivocaron, es aquí donde tienen que ver en qué se equivocaron y por qué se equivocaron. Es súper importante que nos enfrentemos a las preguntas solos, que seamos capaces de comprenderlas y de resolverlas a partir de lo que se vio en clase. Así que les pido por favor que si no han hecho la guía solos, no vean este video todavía, lo vean luego de realizarla. Vamos a partir con las preguntas de alternativa. En la alternativa número 1 dice, ¿cuál de las siguientes funciones no corresponde al sistema nervioso? No corresponde, les coloqué ahí en mayúscula y en la mayoría de los casos, en las pruebas hacen este tipo de preguntas porque uno pasa de largo la palabra no y contesta de manera rápida equivocándose. Ya aquí tenemos que colocar la que no corresponde al sistema nervioso. ¿Cuál de ellas no vimos en clase? Nosotros en clase vimos tres funciones principales. Primero vimos la función sensitiva, la cual se encargaba de recibir el estímulo o la señal del entorno. Después vimos que había una función integradora, que se encarga de recibir esa información y generar una respuesta apropiada para esa información. Y por último, vimos la función motora, que es la que finalmente entrega una respuesta para todo este proceso que se ha realizado en el sistema nervioso. Entonces, nosotros vimos sensitiva, integradora y motora. En este caso, entonces, con eso que yo les acabo de decir, justificamos que no podía ser ni la A, ni la B, ni la D, porque estas tres alternativas sí corresponden al sistema nervioso. La única alternativa que no vimos como función es la función reguladora. Por lo tanto, la alternativa correcta en esta pregunta era la alternativa C. Número 2. ¿Cuál es el nombre de la principal célula que conforma el sistema nervioso? Ya, aquí nosotros también vimos cómo se llamaba, vimos su estructura y lo estamos mencionando todo el tiempo al ver impulso nervioso, al ver sinapsis. La alternativa correcta en la 2 era B, neurona. La neurona es la célula propia del sistema nervioso. Pero también les voy a decir por qué no eran las otras alternativas. La alternativa A, hormona, no corresponde a una célula. Ya las hormonas no son células, son sustancias químicas que ayudan a regular procesos, pero no son células. Y las hormonas forman parte de otro sistema que se llama sistema endocrino, que es el que se encarga de todo lo relacionado con las hormonas. Las hormonas regulan muchas cosas. Frecuentemente uno sabe más sobre las hormonas sexuales, porque son las que regulan el ciclo menstrual, son las que regulan el embarazo en el caso de las mujeres.
También, por ejemplo, cuando se habla de testosterona en los varones, estamos hablando de hormonas, pero que quede claro que no son células, son sustancias químicas y forman parte del sistema endocrino. Recuerden que es importante que vayan tomando apuntes, tienen su cuaderno, y no necesariamente solo de las correctas, sino que mientras más podamos aprender, mejor. La alternativa C no era porque hepática sí es un tipo de célula. Las células hepáticas son las células del hígado. Y el hígado en sí no forma parte estructural del sistema nervioso. Por lo tanto, las células hepáticas sí existen, pero forman parte del hígado. Las células epiteliales o célula epitelial en la alternativa D también existen, pero forman parte principalmente de la piel. Las células epiteliales son las que conforman la piel. Por lo tanto, la alternativa correcta era la B, neurona. Recordemos que la neurona tenía tres principales partes. Tiene dendritas, tiene un soma o cuerpo y un axón, que es una larga prolongación que se encarga principalmente de llevar el impulso nervioso. O de transmitir el impulso nervioso. La 3, alternativa 3, dice, ¿cuál es el nombre de la estructura señalada con la letra X en la imagen? Ya, esto se relaciona con lo que habíamos dicho. Ahí lo que tenemos en el dibujo es una neurona. Ustedes ya la conocen. Tenemos las dendritas, tenemos el soma cuerpo, también el axón. En este caso, en este dibujo, no está representada la vaina de mielina. Recuerden que la vaina de mielina era aquella que recubría, aquella que estaba alrededor del axón. En este caso, ni siquiera está representada para que no se confundan. La alternativa correcta es axón, alternativa D. Recuerden que el axón es esta larga prolongación que transmite el impulso nervioso desde un lado de la neurona hacia el otro lado de la neurona. El soma o cuerpo está en el extremo que está hacia la izquierda, arriba. Ya toda la parte donde se ubica el núcleo, ese que está como en color naranjo, todo eso es el soma o cuerpo. Y recuerden que las dendritas son las prolongaciones que están aquí en este soma o cuerpo, arriba, al lado izquierdo. Todo lo demás, hacia la derecha, es axón. Y la vaina de mielina ni siquiera está presente en el dibujo, no está presente en la imagen. Por lo tanto, la alternativa correcta era la D, axón. 4. El sistema nervioso central está estructurado por... Ya aquí nosotros estamos hablando netamente de aquellas estructuras que lo conforman, los principales órganos que lo conforman. En este caso, tenemos que tratar de entregar la respuesta más correcta posible, porque me podrían decir, pero profesora, la alternativa A, cerebro, igual forma parte del sistema nervioso central. Y sí, tendrían toda la razón. El cerebro forma parte, la médula espinal forma parte, el bulbo raquídeo también forma parte, pero tenemos que siempre tratar de buscar la respuesta más completa posible, la que incluya la mayor cantidad de estructuras. Y en este caso, la alternativa B es la más completa, porque incluye todos los órganos que forman parte del sistema nervioso central. Recuerden que el encéfalo incluye al cerebro, incluye al cerebelo y también al tronco encefálico. Entonces, en la palabra encéfalo está incluido cerebro, está incluido cerebelo y tronco encefálico. Recuerden que el encéfalo está protegido por nuestro cráneo, que es este gran hueso que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Y la médula espinal
está protegida por la columna vertebral, principalmente por la columna vertebral. Esta médula espinal es la que conecta el encéfalo hacia el resto del cuerpo. Va bajando por nuestra espalda para conectar con todos los nervios que están hacia los brazos, hacia las piernas, para poder transmitir la señal desde el entorno por medio de la función sensitiva, luego llevarlo a nuestro encéfalo, generar ahí una función integradora para poder obtener una respuesta que se va a ejecutar por medio de la función motora. La alternativa correcta entonces aquí es la B, encéfalo y médula espinal. 5. ¿Qué parte de la neurona está más especializada para la conducción de los impulsos nerviosos? Conducción de los impulsos nerviosos. La alternativa correcta es la D, axón. La misma forma del axón nos permite ver que es él el que transmite desde un extremo de la neurona hacia el otro extremo de la neurona para que ésta pueda conectarse con la neurona siguiente y transmitir este impulso. Recuerden que estos impulsos nerviosos son los que llevan la información, son los que si por ejemplo, pusimos el mismo ejemplo en clase, si por algún motivo yo coloco mi dedo sobre una vela y yo siento que me estoy quemando, primero la función sensitiva va a recibir esa información de calor, de aumento de temperatura. Luego esa información va a viajar hacia el sistema nervioso central. El sistema nervioso central va a buscar, va a generar una respuesta frente a esa situación y nosotros rápidamente vamos a quitar nuestra mano, quitar nuestro dedo de esta vela, de esta fuente de calor, por medio de la función motora, lo que a mí me permite mover mi brazo para quitarlo es la función motora. Todo este proceso involucra las tres funciones del sistema, las tres principales funciones del sistema nervioso. Porque piensen, puede parecer sencillo porque es algo que uno no razona, uno no lo piensa, uno simplemente quita el dedo. Pero el sistema nervioso, si no hiciera todo este proceso, podrían generarse respuestas que no tienen nada que ver con la situación o incluso podrían no generarse respuestas. Cuando, por ejemplo, hay personas que por un accidente se dañan la médula espinal, por un accidente en auto, un piquero que me tiré de mala forma, quedé en silla de ruedas. Se muestra mucho en las películas cuando tocan con una aguja los pies de la persona y la persona no siente nada. Eso es muy peligroso porque no significa que yo no me esté dañando. Yo podría colocar una fuente de calor, podría colocarle fuego en los pies, la persona se quemaría, se dañaría la piel, se haría heridas, pero no sentiría ese dolor, por lo tanto no habría una respuesta frente a eso. Y eso es súper peligroso. Podría pasar, podría existir, si nuestro sistema nervioso no generara una respuesta apropiada frente a las situaciones, todo nuestro sistema comenzaría a funcionar de manera inapropiada. Entonces, para retomar nuevamente la pregunta 5, el axón es el que transmite la información desde el soma o cuerpo, desde un extremo de la neurona hacia el otro extremo de la neurona. Está especializado en la conducción de los impulsos nerviosos y permite que una neurona se conecte o traspase la información a la siguiente neurona. Pregunta número 6. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es el proceso final de la conducción del impulso nervioso en una neurona. Recuerden que la sinapsis es cuando yo comunico a una neurona que se llama presináptica
con la siguiente neurona que se va a llamar postsináptica. Entonces la alternativa correcta es la alternativa B, una comunicación entre una neurona y otra, entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. 7. ¿Cuál de las siguientes características se relaciona con la sinapsis química? Sinapsis química, acuérdense que también existe la sinapsis eléctrica, pero nosotros no la estudiamos solamente la sinapsis química. Y la principal característica de la sinapsis química son que presentan una sustancia, una proteína, que está especializada para conducir el impulso nervioso y que se llama neurotransmisor. Siempre que ustedes lean sobre sinapsis química, vean cualquier pregunta sobre ella, la mayor relación que existe es con los neurotransmisores. ¿Ya? No hay sinapsis química sin neurotransmisores. La alternativa no era porque le está hablando o está comparando con la sinapsis eléctrica, y eso es al revés, porque en el caso de la sinapsis química, el espacio sináptico, el espacio entre una neurona y otra, es más grande, ¿ya? En la sinapsis química el espacio sináptico es más grande. La B no requiere la presencia de neurotransmisores, todo lo contrario, porque le acabo de decir que no hay sinapsis química sin neurotransmisores, entonces la alternativa B no podía ser, al contrario. C, ¿en el espacio sináptico existen neurotransmisores? Sí. La letra C es la correcta porque los neurotransmisores son los que van a conectar una neurona con la otra. Las neuronas no se tocan, son los neurotransmisores los que se liberan desde una neurona y luego llegan a la otra neurona para entregar esa información. Alternativa D, ¿es el único tipo de sinapsis que existe? No, porque ya sabemos que también existe la sinapsis eléctrica, aunque nosotros no la vamos a estudiar en profundidad porque es mucho menos común. 8. ¿Qué es un neurotransmisor? Ya mencionamos algunas cosas en la respuesta anterior. Sabemos que es una proteína. Una proteína también puede ser llamada molécula de manera más general. Y la función más importante es que va a transmitir la información de una neurona a la otra, porque las neuronas no se tocan, son los neurotransmisores los que llevan la información de una neurona a la otra. ¿Es el núcleo de la neurona? No, porque no es una estructura. Letra B, estructura presente en la neurona que produce moléculas de transmisión. Tampoco, porque le acabo de decir que no es estructura, es una molécula, una proteína. C, es quien permite el intercambio de sustancias entre la neurona y el exterior. Tampoco, porque quien permite el intercambio en una célula es la membrana celular. Los neurotransmisores permiten la transmisión de información desde una neurona a la otra. Por lo tanto, la alternativa correcta era la D. 9. El neurotransmisor más común a nivel del sistema nervioso es. Este fue el único que nosotros nombramos en clase. No tienen que saberse todos los neurotransmisores porque son muchos, solamente tienen que saberse el más común. La alternativa A, acetilcolina. 10. La esclerosis múltiple corresponde a, esto lo vimos en la última parte de la clase, esta es una enfermedad que afecta al sistema nervioso en general. Recuerden que enfermedad también se puede decir patología, y esta enfermedad principalmente afecta a la transmisión del impulso nervioso porque se deteriora la vaina de mielina. Recuerden que la vaina de mielina recubre el axón y ayuda a que el impulso nervioso se transmita más rápidamente. Entonces, si la vaina de mielina se deteriora,
Si se daña, si no está funcionando correctamente, em, nosotros vamos a poder apreciar que la velocidad de transmisión del impulso nervioso se ve afectada. Por lo tanto, la alternativa correcta ahí era la D, una patología asociada al deterioro de la vaina de mielina. Preguntas de desarrollo, una por cada diapositiva. Estas son solamente 5. Vamos con la primera. ¿Qué ocurriría si por algún motivo ocurriera una lesión o daño en el cerebelo? Ya ahí atención, cuidado, porque cerebro y cerebelo se escriben parecido y si uno lo lee rápido se puede equivocar. Cerebelo, ¿qué funciones se verían afectadas? Recordemos que el cerebelo tiene que ver con la ejecución de movimientos finos y coordinados, ¿ya? Como comer, caminar, escribir, enhebrar una aguja, hablar, ¿ya? Muy importante, nosotros necesitamos una serie de movimientos de nuestra cara, nuestros labios, nuestra lengua para poder hablar. Y es el cerebelo el que se encarga de coordinar todos estos movimientos. Muy importante, tiene conexión con el oído medio. Y el oído medio es el encargado del equilibrio. Si el cerebelo no conecta correctamente, se puede ver afectado el equilibrio de nuestro cuerpo. Podemos marearnos, tal vez sin motivo aparente. Puede ser que yo vaya caminando y de repente me maree y tenga que afirmarme de algo porque siento que me estoy desestabilizando y no sé bien por qué. Cuando pasa eso, muchas veces puede ser un problema al oído o que el cerebelo por algún motivo no esté interpretando bien la información y nos está afectando en el equilibrio del cuerpo. Y esto también afectaría en poder mantener una correcta postura corporal. Explique el proceso de sinapsis química. Aquí muy importante que es el proceso de contacto de transmisión de la información entre dos neuronas. Tiene que haber una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Cuando cuando el impulso nervioso llega al extremo del axón, al extremo de la neurona libera neurotransmisores. Eso subráyenlo, márquenlo, porque la sinapsis química necesita de neurotransmisores. La neurona libera 3 neurotransmisores que se alojan en el espacio sináptico entre esta neurona transmisora, que se llama presináptica, y la neurona receptora, que se llama postsináptica. En este contacto se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso y ahí tienen una respuesta que involucra todo lo importante con respecto a la sinapsis química. 3. ¿Qué estructuras se encargan de proteger el sistema nervioso central? Nosotros tenemos principalmente 2 estructuras que se encargan de proteger, que las mencionamos en la clase, los huesos y las meninges. Y en cuanto a los huesos, tenemos que al encéfalo lo protege el cráneo y a la médula espinal la protege la columna vertebral. 4. ¿Qué funciones tiene la médula espinal? Como les había dicho en una de las alternativas, la médula espinal se encarga de comunicar, de conectar el encéfalo que está arriba en nuestra cabeza con todo el resto de nervios presentes en el sistema nervioso periférico. Todos los nervios de nuestros órganos, de nuestros brazos, de nuestras piernas, para poder caminar, para poder movernos, para poder comer, respirar. La médula es la que comunica. Constituye la principal vía de comunicación entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Conduce impulsos nerviosos hacia y desde el encéfalo, o sea, lleva la información hacia arriba, hacia nuestra cabeza, y luego cuando se genera una respuesta, también la lleva de vuelta. Y participa también en las respuestas reflejas. La próxima clase nosotros vamos a ver qué son las respuestas reflejas y cómo funcionan. 5 y última, receptores. Recuerden que los receptores tienen que ver con la función sensitiva, que es la encargada de percibir los estímulos o todas las señales que hay en nuestro entorno.
mencionar el nombre del receptor que es capaz de captar o recibir los siguientes estímulos. Sustancias químicas. Las sustancias químicas son captadas o recibidas por los quimiorreceptores. Y recuerden que las sustancias químicas principalmente van a ser captadas por nuestro olfato y el gusto. Los receptores para el dolor se llaman nociceptores. Los receptores para la luz, fotorreceptores. Recuerden que los fotorreceptores están en los ojos. Calor y frío, termorreceptores, principalmente en la piel. Presión, mecanorreceptores. Y ahí tenemos los 5 tipos de receptores que nosotros vimos en clase. Para la próxima clase vamos a ver más específicamente impulso nervioso, vamos a ver sinapsis, pero lo que más nos vamos a concentrar va a ser en las respuestas reflejas o también llamados reflejos. De manera común y corriente nosotros les llamamos reflejos. Vamos a ver cómo funciona, pero a nivel del sistema nervioso y también con ejemplos de situaciones cotidianas. Así que nos vemos la próxima clase con hartas ganas. Recuerden tomar apuntes, hagan dibujos, vuelvan a agarrar su cuaderno, léanlo, mírenlo, para que vamos de a poco incorporando lo que más se pueda en cuanto a nombres, estructura. Así que eso, a ocupar el tiempo dentro de lo que se puede y los que puedan también. También es súper importante en estos momentos que yo creo que la mayoría de nosotros estamos en casa. Yo también vivo en Puente Alto, también estoy en cuarentena en estos momentos, correspondo a Puente Alto Poniente. Entonces es importante que los que están en casa o los que pueden estar en cuarentena ocupen el tiempo, ocupen la mente también, que hace bien ocuparlo en otras cosas. Así que les mando un abrazo, cuídense mucho y nos escuchamos en la próxima clase de sistema nervioso nuevamente.